Bien, ahora vamos a hablar del ego. Del ego desde un punto de vista de la numerología, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que detona al ego en cada uno de los números. Pero para poder entender un poco esa parte del ego, vamos a entender qué es el ego. Y para ello les voy a explicar un poco la perspectiva del ego desde distintos puntos de vista, desde distintas filosofías o disciplinas. Vamos a empezar por la psicológica, que es lo más terrenal. Es una ciencia que nos explica que el ego es el yo. Es lo que va a ir a lo largo de tu vida definiendo tu identidad. Es lo que te va a conectar con el afuera en el cómo eres, ¿no? Entonces vas a ir viviendo situaciones y te van a ir moldeando esa identidad. En el budismo es muy interesante porque retoma ese yo. El budismo, la psicología budista, sí habla de ese yo, pero habla de que el ego es ese yo enfermo, no es el yo puro. El yo puro es el yo soy y ese es divino, ese no se toca, ese no se puede modificar o moldear, por supuesto. Es una esencia pura que lo único que tienes que hacer es reconocerla en ti. Entonces al yo soy no lo puedes modificar, el yo soy ya es. Entonces el ego, lo que es para los budistas, es ese yo enfermo, debilitado, que tiene miedo y que entonces tiene una necesidad de encajar con el exterior para no ser más lastimado, para no sentirse mal. Y entonces los budistas hablan de varias formas en las que ese ego se va sintiendo mal y va creciendo. Y el problema es cuando ese ego crece, cuando ya es demasiado el miedo que tiene y entonces se apodera de ti para defender al verdadero yo soy y defenderlo del exterior. Ahora, el budismo también nos habla de que ese ego es un mecanismo de defensa, que cuando está sano nos va a proteger del exterior. Cuando se enferma es cuando cree que cualquier cosa del exterior te va a dañar y entonces empieza a ocultarte para que ese exterior no te afecte internamente o no afecte a tu ser, que es la parte más pura que tenemos. Ahora, en Cábala, por ejemplo, ahí son como muy extremos y ellos dicen que el yo es ese mecanismo que te empuja a obtener placer, a darte todo el tiempo satisfactores externos que te hacen creer que con esos vas a ser feliz. Hablan de, obviamente, ya de satisfacciones o placeres ya muy grandes, ya la forma de obtener los beneficios ya es sin moral, sin valores, ¿no? Ellos dicen que el ego es Satán y no es porque digan que es el diablo, no tiene que ver con eso, sino que Satán significa adversario o enemigo. Entonces ellos creen que el ego es el enemigo del ser humano y entonces ellos hablan de atacarlo, de dominarlo, de vencerlo. Ahora, al ego no se le puede vencer. Y si ustedes profundizan más en Cábala, no es que lo van a matar, es que tienen que matar a ese Satán que llevan dentro para poder salir el ser a la superficie. Ahora, no se le puede matar, ¿por qué? Porque es el que genera tu identidad hacia afuera. Es el que sí, a veces te domina y termina llevando las riendas de tu vida, pero es parte de ti. En la creación todo es perfecto, absolutamente todo está hecho por algo y para algo. Entonces, si nosotros decimos, es que venimos con un error, sería como decir que la creación tiene un error y la creación no tiene errores. Todo está perfectamente sincronizado y creado para que funcione, para que tú crezcas, te reconozcas y crezcas. Entonces el ego, por supuesto, es muy necesario. Bueno, para el Islam, aquí viene algo muy curioso, para el Islam, el ego es el alma. Ellos son los que yo creo, pienso, es mi postura, mi opinión, están más acercados a los que es el ego. ¿Por qué? Porque ellos hablan de que somos seres que estamos en la más baja vibración, en el primer nivel de conciencia. Estamos apenas empezando un camino de despertar. Y entonces, ¿qué es lo que va despertando? El alma.
nosotros le decimos ser, pero también se le llama alma. Y ese ser, que es un bebé y que apenas está despertando al mundo, está en tercera dimensión, que todavía es la más densa y la más oscura. Y a partir de ahí tiene que vivir cierto número de experiencias para crecer, evolucionar y llegar otra vez a la fuente. El Islam lo que te dice es, esa alma que está en el primer nivel es el ego. Tu primer nivel de conciencia se llama ego para el Islam. Y es eso lo que tienes que sanar, lo que tienes que aprender a dominar, lo que tienes que aprender a controlar para que no te gane. En el momento en el que tu alma ya es un poco más, ya despierta un poco más y toma conciencia, ese ego desaparece y entonces siguen creciendo. Y el ego se queda nada más como un mecanismo de defensa. Para el Islam, el alma tiene muchísimas caras, muchísimos pasos. Y en esos pasos lo que va haciendo es se va transformando. No se deshace, no se muere, no se le tiene que dominar, lo tienes que transformar. Y entonces me gustó mucho esa idea. ¿Por qué? Porque no vamos a matar al ego. Sí, me gusta la idea del budismo, por supuesto soy más afecta al budismo. Creo que hay que sanar muchas cosas dentro de ti para que el ego se calme. Pero en realidad solo hay que transformarlo. ¿En qué? En fuerza. El ego lo que te da es seguridad, te da fuerza, te enseña cómo protegerte del exterior, pero de las verdaderas causas de peligro, no de cualquier factor. La gente que tiene un ego enorme cree que todo es un peligro, cree que todo le va a hacer daño, todo es malo, todo es en contra de ellos. Es un ego que está demasiado activo. Y es que vamos a ver un poco en un término o en palabras más terrenales qué es el ego. El ego, imaginen que es un guardaespaldas al que tú contratas antes de nacer en tu primera encarnación. Y entonces él viene con la consigna, con un contrato perfectamente establecido que dice que te tiene que cuidar de cualquier peligro, te tiene que avisar cuando hay un peligro. Y si ese peligro se acerca de más, entonces tiene que atacar. Bueno, ¿cómo operan los guardaespaldas? Están a ciertos metros de distancia, no los traes encima. Pero si hay un peligro, se empiezan a acercar, acercar. Si el peligro sigue o se te empieza a acercar o te empieza a atacar, automáticamente el guardaespaldas se va a poner enfrente. No te va a dejar ver nada y va a atacar al factor que te está atacando a ti. Pero ¿qué sucede si la cosa se pone más dura? Lo que va a hacer un guardaespaldas es te va a envolver, no te va a dejar ver y te va a sacar del problema. Te va a sacar de la situación donde tú estás corriendo peligro. Y entre que te defiende y entre que te saca, al mismo tiempo ataca y tira a matar contra lo que te esté atacando. Ese es el papel de un guardaespaldas. Bueno, ese es el ego. ¿Qué sucede? Que a mí me va a decir, oye, hay un peligro y me lo está avisando. Y yo a lo mejor sentí así como que en mi chakra de aquí, ¿no? Aquí. Y algo no me gusta. Y vas a saber que algo no te gusta, ese fue tu ego, el ego sano que te está ayudando en una situación. Pero si esa situación sigue creciendo o si ese ego está empoderado y ya está ensimismado y se cree más que tú, entonces ya lo vas a traer aquí enfrente y no te va a dejar ver nada con claridad, con conciencia. Todo lo va a decidir él. Él te va a decir hacia dónde caminar, a quién saludar, a quién no saludar, porque es el que ve, tú no estás viendo nada. La cosa es que este está un poco distorsionado porque ya está un poco loco, ya está un poco paranoico, por eso está enfrente. Ahora, ¿qué sucede cuando realmente cree que hay un peligro? Te va a envolver, no te va a dejar mover, no te va a dejar ver la luz, no te va a dejar ver hacia afuera y te va a llevar hacia donde él quiere que te lleve. Pero, ¿a dónde te lleva un guardaespaldas cuando hay peligro? Al lugar más lejano, más aislado y te va a dejar solo ahí hasta que él pueda asegurarse que del otro lado ya no hay peligro. Eso es lo que sucede con el ego. La diferencia es que el ego no te regresa. El ego te deja ahí, en ese lugar solo, abandonado, y tú ya no supiste ni qué pasó con tu vida. Entonces, es muy importante que nosotros observemos nuestro ego, que conozcamos cuándo se altera nuestro ego. Para la numerología, este ego es muy necesario. ¿Por qué? Porque te previene de peligros y porque también te empieza a mostrar cuando te estás desequilibrando. Tus reacciones son reacciones provocadas por el ego. Sí, con los factores individuales de cada número, pero si yo empiezo a estar muy reactiva, es que mi ego está muy alborotado. Y lo que yo tengo que hacer no es decirle cállate, matarlo y amarrarlo. Lo que yo tengo que hacer es calmarme y, como dicen los budistas, y creo que todas las filosofías lo dicen,
vete hacia adentro, ponte en paz, deja que las aguas se calmen para que puedas ver con claridad. Entonces, si tú vas hacia adentro, si tú te empiezas a observar, entonces vas a encontrar qué te está haciendo reaccionar, qué te está dando miedo, qué de tu momento actual no te está gustando y te está dando miedo. El miedo no es por lo que va a pasar, el miedo es porque tu ego te está avisando que el ser se está alejando de su plan de vida. Acuérdense que el contrato es entre el ser antes de encarnar y el guardaespaldas. El ego no te viene a cuidar de Chonita la chismosa. El ego te viene a cuidar para que tú cumplas tu plan de vida, para que tú camines por la vida intacto. Pero ese tú es tu ser, es ese ser que ha ido encarnando y que ya lleva muchas vidas. El ego viene cuidando al ser. No lo podemos matar, no lo podemos deshacer. Es la contraparte de mi ser. Lo necesita, porque el ser es una energía espiritual, es una energía de otros planos y la estamos bajando a lo más denso. Entonces contrató a un guardaespaldas denso. Pero tenemos que tener mucho cuidado que ese guardaespaldas no se vuelva paranoico. Entonces, vamos a ver ahora la importancia de conocer el ego de cada número. Si nosotros nos conocemos nuestros números, vamos a poder saber en qué momento está activándose mi ego y lo voy a poder calmar y decirle, a ver, relájate, mi amigo, no pasa nada, vamos a seguirle por ahí. Y si nos equivocamos, pues volteas y le das, sí, la regué, no era por ahí. Pero hoy ya no tenemos peligros tan fuertes. Y realmente los peligros fuertes ni los ve el ego, porque ni siquiera los conoce bien. Entonces, vamos a ver ahora qué detona a cada uno de los números en su parte de ego.